fundado porque realmente lo que se siente es digamos, un descontento y un llamamiento a gobernar de una manera mucho de mayor sintonía con la sociedad, interpretando la solución que necesitamos a tantos problemas de seguridad, de orden público, frente a lo que estamos viviendo y que preocupa tanto al país. Pero por ello no debemos entrar en una especie de competencia, en una olimpiada de manifestaciones a ver cuál es mejor, sino a un entendimiento y a una calma, a una paz democrática. El Congreso está cumpliendo su labor de estudio y decisión frente a las propuestas gubernamentales, lo que no quiere decir que tenga que estar de acuerdo con todas las que haya presentado el gobierno. Nosotros hemos tramitado la reforma tributaria que nos presentó el gobierno, el presupuesto general de la nación, las leyes que tienen que ver con el proceso de paz, el Plan Nacional de Desarrollo, todo lo que ha sido puesto a consideración del Congreso lo ha estudiado y lo ha decidido y lo ha aprobado. Hay cosas que no, como por ejemplo la reforma política que presentó el presidente, igual que las reformas políticas anteriores de los otros gobiernos, el Congreso no la ha aprobado porque no lo consideró conveniente. Ahora el tema de la reforma a la salud, la Comisión Séptima legítimamente la consideró inconveniente y la archivó. Haremos el trámite de un recurso que se ha presentado para reconsiderarlo y se hará dentro de los términos y canales normales. Y estamos en el estudio de la reforma pensional que hoy continúa a consideración del Congreso. Sí. Senador Name, ¿cuál es el riesgo que usted advierte frente a lo que llama una olimpiada de manifestaciones? Es decir, que quienes no están de acuerdo con el gobierno del presidente Petro, quienes tienen críticas a sus reformas, hayan salido el domingo y que el 1 de mayo vayan a las calles quienes son simpatizantes del presidente, del gobierno, simpatizantes del pacto histórico. ¿Qué riesgo compete el hecho de que nos enfrasquemos en una espiral para demostrar quién tiene más gente en las calles, qué puede representar para la democracia colombiana? Bueno, la marcha del domingo fue ejemplar, admirable, conmovedora en la manifestación de las gentes en pro de la defensa de la democracia. Seguramente algunos sectores fueron a un extremo de cuestionar de manera un poco agresiva algunos aspectos de esta polarización inconveniente. Por eso, pues, respetando todo el derecho a las marchas y la expresión democrática de ellas, nuestro llamamiento particularmente para el presidente de la República es a que no las convirtamos en escenarios que puedan llevar a una confrontación, sino a aceptar su legitimidad y establecer, digamos, un ánimo de calma, de tranquilidad, de poder entender que hay una inconformidad, pero que ella no significa un propósito de desestabilizar la democracia o de ir a deponer al presidente, sino un llamamiento a corregir errores y a coincidir en un camino para salir adelante, porque cada día tenemos mayores problemas, particularmente en el tema de seguridad nacional. Senador Name, el presidente Gustavo Petro ha pedido a sus seguidores salir y responder el próximo 1 de mayo a esta manifestación del domingo pasado. Y quisiera preguntarle sobre los riesgos que implican enfrentar a quienes para él son el pueblo y para quienes son los que lo quieren ver muertos, incluso los que celebraban, en palabras del presidente Gustavo Petro, los falsos positivos. ¿Cuál es el riesgo, senador Name, de enfrentar el país o dividir el país en esas dos facciones? Bueno, siempre hemos advertido del peligro y del riesgo del choque en las calles,
sin desconocer el derecho y muchas veces la conveniencia al pronunciamiento ciudadano, pero para que haya un tono de armonía, de tranquilidad, no de enfrentar a unos colombianos con otros, porque esto sería grave, inconveniente y nos podría llevar a escenarios muy peligrosos de enfrentamiento de las fuerzas. Por eso, pues que haya siempre la manifestación de la voluntad ciudadana, de su protesta y demás, pero que sea dentro de un ánimo de tranquilidad, de calma, no de enfrentamiento, porque puede llevarnos a una peligrosísima situación, y por eso hemos reiterado que no está en juego la permanencia del presidente, pero que no jugamos a los dados con nuestra democracia y libertad. Presidente Name, usted precisamente en ese discurso de ayer dice: nadie lo quiere tumbar, presidente Petro, y quienes somos demócratas vamos a defender que usted termine su periodo. ¿Ese mensaje para quién va? Sobre todo teniendo en cuenta, presidente, que algunas voces en la marcha del domingo estaban pidiendo un juicio político contra el presidente, y teniendo en cuenta además que avanzan investigaciones tanto en la Comisión de Acusación de la Cámara como en el Consejo Nacional Electoral y en la Fiscalía sobre posible financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022. ¿A quién va dirigido su mensaje frente a las garantías de los demócratas para que Gustavo Petro termine su periodo? Va dirigido a todos, a toda la nación, que es el componente principal, eso que el presidente ha llamado el constituyente primario. Nuestra nación es una nación respetuosa de su tradición democrática, y yo no veo que se pretenda tumbar, desconocer un mandato, por supuesto independientemente a cualquier tipo de trámite judicial o político que pueda tener una actuación, como por ejemplo en el caso de la financiación de las campañas. Son investigaciones que pueden correr para cualquier sector y que por supuesto tienen consecuencias sancionatorias cuando son violatorias de la reglamentación y de las normas, pero nosotros ante todo reconocemos que dentro de nuestra democracia hay unos periodos, unos mandatos que deben ser respetados y que no pueden ser violentados, por lo que el presidente debe tener la tranquilidad de que el mismo constituyente primario del que él tanto ha hablado pues se manifieste, pero no es contra su permanencia, sino seguramente dentro de alguna inconformidad, una manifestación para ello, pero que no conlleva a que vayamos a desconocer nuestra democracia, porque ella es muy apreciada por toda la nación y por supuesto respetada por todos, en lo que tiene que ver con la representación popular y todo lo que atañe a su funcionamiento. Sí, presidente Name, el presidente Gustavo Petro ha venido desarrollando de diferentes maneras su propuesta para adelantar una Asamblea Nacional Constituyente. Al final se ha venido decantando hacia lo que, según él, significa llevar a las calles a la gente para que decida a través del poder constituyente. Y él dice que debemos fijarnos más en el fondo que en la forma de convocar a un eventual constituyente, lo cual abre la puerta a que no sea convocada a través del Congreso de la República. Aún no sabemos cuál sea el camino, el mecanismo, o si esto simplemente es una estrategia política para darle oxígeno a su gobierno. Pero esas voces del presidente señalando o dejando entrever que no sería necesariamente vía Congreso que se tramite una asamblea constituyente, ¿cómo las considera usted? ¿Cómo ve esa posibilidad que ha estado en el abanico del presidente Petro? Eso es inconveniente plantearlo siquiera como estrategia. Yo he llamado al presidente a que tenga un cuidado muy especial en ese tipo de planteamientos, porque sugeriría un desconocimiento a la Constitución y a las leyes, y eso sí sería entonces de parte de quien lo haga
un golpe de Estado, desconocimiento de nuestra normatividad, que sería muy peligroso, muy grave, y que no es conveniente para un país que se rige por sus normas y que es una democracia sólida, bicentenaria, y que la nación aprecia en su medida, en su profundidad. Porque pues a pesar de que no somos un país con el equilibrio, la equidad que queremos, la democracia, que es su sistema, y la libertad es muy apreciada por la nación, de tal manera que cualquier camino que desconozca sus leyes y su constitución sería un error y una desviación de nuestra actitud democrática. El presidente ha hablado de un constituyente primario que, por supuesto, todos reconocemos que es nuestra nación, nuestro pueblo, y que se expresa institucionalmente a través de los mecanismos que están considerados, y que el presidente es el primero que tiene que ratificar y que reconocer. Por eso, cualquier desviación sí sería gravemente considerada, en ese caso, como un golpe de Estado, y en el cual estamos seguros que el presidente no querrá incurrir, porque su sociedad, nuestra nación y nuestra conformidad democrática no va a aceptar su desconocimiento y violación. Senador Name, una última pregunta sobre algo que usted nos comentaba hace algunos instantes, y es que hubo, como todos sabemos, una apelación del pacto histórico al hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado de la República. Una apelación que debe ser definida por la plenaria de la Corporación, del Senado, quiero decir, luego de un informe que presente una comisión accidental, que no ha podido terminar de conformarse por la renuncia del senador Germán Blanco de la Comisión Primera. ¿Qué va a pasar con esto, presidente? ¿Cuándo se tiene previsto el desarrollo de este trámite, del informe de la Comisión Accidental y de la votación por parte de la plenaria, para saber si al final queda definitivamente hundida como está hoy o no la reforma a la salud? Sí, para no obstruir el trámite de lo que hoy se está estudiando por parte del Senado, que es la pensional, no se ha considerado la decisión sobre el recurso que ha presentado un sector del Congreso, del Senado, y la Comisión Accidental fue designada para que fuera conformada por los presidentes de las comisiones constitucionales. Ha renunciado uno de ellos, el presidente de la Comisión Primera, el doctor Germán Blanco, pero los que quedan habrán de darnos un informe a la plenaria, y que llevaremos en cuanto sea oportuno, puesto que en este momento los tiempos de la pensional corren, y la plenaria habrá de decidir sobre la pertinencia de este trámite, de tal manera que en eso estamos, a la espera del informe y al momento oportuno de que sea considerado por la plenaria de la corporación. ¿No está en riesgo de que el retraso en la entrega de ese informe no haga posible esa apelación, o están tranquilos quienes entablaron ese recurso, digamos? No, sí, entendido que los tiempos corren en el Congreso como en la vida, y ello nos pone a veces aprietos, pero estamos en la decisión final sobre la propuesta gubernamental de lo pensional, y ello sería inconveniente interrumpirlo, porque debe ser decidido prontamente, y en estos momentos ya a la espera de lo que nos informen de la comisión que hemos designado, para que podamos atender esa recomendación y considerar de manera definitiva el tema de la reforma a la salud en el Senado de la República. Son las 7 de la mañana y 15 minutos. Es el presidente del Congreso de Colombia, Iván Name Vázquez, con nosotros. Senador Name, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. A ustedes, feliz día. Gracias. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Hay una noticia urgente desde la Contraloría General de la República que informa a esta hora que ha iniciado juicio fiscal en contra de 6 exdirectores de la Unidad para la Gestión del Riesgo por posibles irregularidades, por posibles sobrecostos en la construcción de más de 900 viviendas en el proyecto Sauces 2 en Mocoa, luego de la avalancha y la reconstrucción de la capital del departamento de Putumayo. Los sobrecostos, de acuerdo con la Contraloría, por los cuales abre este juicio fiscal, son de más de 24.000 millones de pesos. Entre los exdirectores de la Unidad para la Gestión del Riesgo que son vinculados a este juicio de responsabilidad fiscal, aparece el muy controvertido Olmedo López, quien hasta hace algunas semanas era el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo y está en el ojo del huracán por los carrotanques que supuestamente pretendían llevar agua a La Guajira y están manchados de corrupción. Necesitamos siempre herramientas espirituales como el oracional El Man está vivo para trascender, para lograr desarrollar nuestra dimensión espiritual. Hoy quiero invitarte para que tengas un momento para ti, un momento de reflexión, un momento de interiorización, un momento de evaluación. Uno de esos momentos en los que te encuentras contigo mismo, con lo mejor de tu ser, y desde allí trasciendes para vencer toda dificultad, para vencer todo problema. Este oracional, con un momento de oración en la mañana, una reflexión, una tarea del día y una oración. Felipe, el presidente del Senado, haciendo un llamado a la calma, a la tranquilidad, diciendo, mire, aquí nadie va a tumbar al presidente de la República, y diciendo además, sí sería un golpe de Estado que se impulsara una asamblea constituyente a través de mecanismos que no están previstos en la propia Constitución, como por ejemplo, tener que tramitarlo necesariamente vía Congreso de la República. Un llamado vehemente, pero al final a la reflexión de lo que está pasando hoy en el país. El llamado a que no se convierta esto en unas olimpiadas de marchas, de manifestaciones, lo cual me parece un ejemplo muy interesante porque ese escenario sería indeseable. Felipe, ya están convocando, y esto genera inquietud, una contramarcha, una marcha antipetrista para el 1 de mayo. ¿Usted se imagina lo que podría pasar si se encuentran marchas a favor y en contra en las calles pues en un momento dado? Si el país cae en esa dinámica, pues se vuelve pues, invivible. Porque obviamente la marcha del 1 de mayo, como todos los años, pues va a ser una marcha enorme, pero pues no porque la esté convocando el señor presidente, es porque los trabajadores históricamente pues han protestado y han salido el 1 de mayo. Entonces, si vamos a hacer la contramarcha y la no sé qué, nos vamos a enredar ahí en un tema que eran 200.000, que eran 500.000, que era 1.000.000, y yo creo que el país tiene que avanzar. Yo no sé realmente hasta dónde lleguen todas esas marchas y todas Pero esas son muy protestas. inteligentes, Felipe, porque estamos hablando... ¿Quiénes? El gobierno del presidente Gustavo Petro, porque estamos hablando de la marcha del 1 de mayo, ¿Sí? El presidente convocando a sus bases a salir a las calles. Al final, pero fíjese, oportunismo, pero fíjese, no inteligencia. Inteligencia porque acomoda sus marchas a una fecha coyuntural que es la fecha de los trabajadores. La mayoría de esas personas son simpatizantes del Claro, presidente. Ricardo, pero es el presidente aprovechando el 1 de mayo, que es el día en que salen los trabajadores, para invitar a su gente a salir a las calles. Pero no es el único hecho. Claro, acuérdese de lo que ocurrió el 9 de abril con el Día de las Víctimas. También fue una oportunidad para avalar y salir a las calles. Marchas que no fueron a propósito claro, exitosas. Por supuesto, porque las marchas se hacen con un propósito y con un pretexto también. Y entonces, claro que hay unos sectores sociales y políticos que han marchado siempre el 9 de abril, en el día que se dedicó para conmemorar a las víctimas. Pero por las víctimas, no por un gobierno. O el primero de mayo. Y claro que cuando los gobiernos están asociados a esas agendas, pues lo hacen. Eso no tiene
eso no tiene nada de malo, digamos. No, pero así como aplaudimos las propuestas, las protestas y las marchas de la oposición por legítimas, porque la gente tiene derecho a expresarse, los otros también tienen derecho. Entonces no caigamos en el juego de empezar a deslegitimar a los contradictores. Todos tienen derecho a hacerlo. Estoy de acuerdo con usted sus opiniones. Estoy de acuerdo. No, yo no los estoy deslegitimando, estoy dando un dato, etcétera. Estoy diciendo que estamos empezando a calificar de que estoy diciendo que la marcha del 1 de mayo, el 1 de mayo es de los trabajadores y oportunamente el presidente saca su la marcha los trabajadores la pueden usar para lo que quieran. Yo sí creo que es muy oportunista para apoyar al gobierno. Incluso para apoyar al gobierno que, entre otras cosas, por ejemplo, ha promovido una reforma laboral que los sindicatos apoyan y que no se ha logrado aprobar en el Congreso. Entonces, pues claro que sí, tienen todo el derecho y seguramente saldrán. Yo vaticino que serán menos que los que salieron en la marcha del domingo, porque a pesar de que sea una movilización promovida por el gobierno y que haya organizaciones sociales de base, me parece difícil conseguir un número de personas como el del pasado. Ahora, la pregunta un poco a propósito de la entrevista del presidente del Senado y de las expresiones que él usó ayer, de que presidente, aquí nadie lo va a tumbar, etcétera, pues era una pregunta que yo hacía ayer, que es ¿qué sigue de la oposición y de las protestas? Aurelio me contestó, por ejemplo, utilizando la expresión, es que es una expresión de resistencia civil. Muy bien, la resistencia civil normalmente conduce a tumbar a los gobiernos, eso no es para jugar, uno se resiste a un gobierno, es para conseguir que el gobierno cese en el ejercicio de sus funciones porque uno no está de acuerdo con ellas o porque se están llevando de manera autoritaria o por la razón que fuera. Pero Héctor, yo no veo a las mayorías. Héctor, yo no veo a la mayoría de la gente del domingo con la intención de tumbar al presidente de la República. Yo tampoco veo a las mayorías que lo apoye. Yo tampoco veo a las mayorías, pero oí voces pidiendo paros como los que tumbaron a Rojas Pinilla en 1957. Dígalo con nombre propio, no eche indirectas. Felipe. No es ninguna indirecta. Pues lo dijo Felipe, pero lo dijeron otras personas. No es un tema con Felipe particularmente, porque no fue él exclusivamente el que estaba pidiendo el derrocamiento del gobierno, lo pidieron también otras personas. Y el canto de fuera Petro, etcétera. Yo no estaba pidiendo el derrocamiento del gobierno. Fue un canto de decenas de miles de personas y varias personas también pidiendo incluso la muerte del presidente. Entonces yo sí creo que a estas cosas hay que ponerles acotarlas. Carlos Vicente de Ruque ha sido un compañero de luchas durante mucho tiempo de Gustavo Petro. Ayer le decía, hombre, presidente. Bueno, fue, claro, ya no, hace mucho tiempo no es, fue. Sí, pues sí, tranquilo. Sí, pero correcto. Le decía una cosa a Héctor al presidente Petro y también se la repito. Hombre, por Dios, han ido a 1000 marchas en donde se han dicho 10.000 cosas, donde se ha dicho fuera, abajo, y se van a sorprender porque le van a decir fuera Petro. Se van a asustar porque les dicen fuera Petro unas personas gritando. Me parece sorprendente que conocen también la calle y se asustan con las mismas herramientas que han utilizado durante décadas, las mismas arengas que utilizó Gustavo Petro contra otros gobiernos. Al presidente Duque le hicieron dos atentados. Oiga, dos atentados le hicieron al presidente Duque, Héctor. Sí, acuérdese, y a otros varios les han hecho y a otros le han hecho muchos. Desgraciadamente este es un país lleno de violencia en el que siempre hay organizaciones armadas que quieren matar a los presidentes de la República. Pero uno no puede decir que los manifestantes quieren matarlo. Eso es ofensivo. No he mencionado tampoco el tema que usted pisotear unas fotos del presidente y tal, que no está bien, no es un mensaje bueno. No he mencionado Gustavo Bolívar, Ricardo, se solazaba con los ataúdes contra Fico Gutiérrez en el 2021 y ahora le parece terrible porque los usan contra el presidente Petro. Es que la moral depende de contra quién sea, es que así es muy difícil. Pero Ricardo, no he mencionado a propósito de este tema lo que usted le mencionó al presidente del Senado, que es las denuncias que se hacen ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por cualquier tema, hablemos de la financiación ilegal de la campaña del presidente Petro, ¿tienen qué propósito? Pues que
pues que el presidente lo saquen del cargo. Es que el proceso constitucional que se inicia en la comisión de acusaciones termina con la destitución del presidente. Entonces yo no logro entender que unas personas todos los días promueven que se denuncie al presidente y que se comprueba la financiación ilegal de las campañas, etcétera, etcétera. Y dicen, pero vamos a respetar al presidente hasta el último día. Pues entonces no van a llevar a cabo las funciones que le corresponden a la comisión de acusación y al Senado, que es investigarlo y destituirlo, porque el proceso termina allá, termina en una sanción de destitución. Eso usted lo sabe. ¿Usted cree que eso va a pasar? Eso no va a pasar. No ha pasado históricamente, sino una vez. Que fue el juicio al general Rojas Pinilla. Ni siquiera la investigación contra el presidente Samper. Eso no va a pasar. Eso pasa el día que el presidente tenga mayoría en contra en el Congreso. Y el presidente, presidente, no ha logrado consolidar una mayoría. Mire, Felipe, está probado. Yo en estos días he leído muchos libros sobre el tema porque estoy escribiendo un artículo sobre el asunto, que cuando hay una cosa que en la ciencia política llaman los gobiernos divididos, es decir, que hay un presidente que no tiene mayoría en el Congreso o en el Parlamento, el presidente se cae. Así ha pasado en Brasil, así ha pasado en Paraguay, así ha pasado en Perú, así ha pasado en Ecuador, así ha pasado en Honduras, así ha pasado, etcétera. No va a pasar eso, y en Colombia no ha pasado hasta que pase. En Colombia no ha pasado hasta que pase. No, mire, Ricardo, el doctor Carlos Pérez Nosagaray, perdón, Ricardo, el doctor Carlos Pérez Nosagaray tenía una frase que la voy a decir. Decía, tumbar un presidente es jodidísimo, pero que se caiga es facilísimo. Porque es que se caen ahora. Sí, se caen los presidentes. Pues encima de la nación entera. Sí, pero aquí no, por eso es que es malo que se caigan. Aquí no estamos hablando de ese escenario. El presidente tiene que acabar su mandato el 728. El presidente del Senado ayer lo respaldó y dijo, aquí estamos todos para que usted termine su periodo en el 2026. Aurelio. Sí, Ricardo, para contribuirle al ensayo de Héctor Riveros, quiero empezar diciéndole que la desobediencia y la resistencia civil nacieron en Estados Unidos con David Thoreau, cuando se opuso al decreto de impuestos para financiar la guerra en Estados Unidos. Entonces, la guerra contra México, de invasión a México. Entonces, eso no tumbó a ningún presidente ni nada. Es una actitud que asume la sociedad civil frente a políticas, a medidas, a decisiones de los gobiernos que no lo satisfacen. Luego, lo primero que hay que recordar para ajustar un poquitico el ensayo, Héctor, es, ya que usted está revisando literatura, estudie lo de desobediencia civil de Thoreau para ver realmente cuál es la esencia de eso, que no conduce necesariamente a tumbar a ningún gobierno. Muy bien, lo estudiamos. No. Aurelio, pero aquí el problema, aquí el reclamo no es con el presidente Petro que se aproveche de la marcha del 1 de mayo. Para nada, a que lo haga, si quiere, bienvenido. Aquí el problema es con los dirigentes de las centrales obreras, que le están endosando un día, el Día Internacional del Proletariado, el Día Internacional de la Clase Obrera, aquel día que inspira a todos los obreros del mundo para tratar de transformar hacia una sociedad equitativa y democrática, terminaron convirtiéndonos en el Día de Petro. Ese sí es el problema. El problema no es de Petro. Usted sabe que Petro pues va para adelante donde lo dejen. Y los dirigentes de las centrales obreras terminaron convirtiendo el 1 de mayo en el Día de Petro. Y ese sí es el requerimiento, y ese sí es el requisito. Porque mal hace el movimiento social y el movimiento obrero y sindical en especial en endosarse a un gobierno. Así lo hicieron hace no sé cuántos años con López Pumarejo en 1936, al punto que López Pumarejo lo llamaba mi pequeño partido liberal. Mala idea, mala costumbre, mal precedente, que hoy el movimiento obrero termine siendo un apéndice de un gobierno. Van a pagar con creces ese error, tarde o temprano, porque más adelante la historia va a dar su veredicto y a decir el error que cometieron. Pero al final todos, Ricardo, o la mayoría de los sindicatos se plegaron al presidente, apoyaron al presidente, y estoy seguro que la mayoría de sus bases no están en desacuerdo con esa convocatoria o con esa petición que hizo el presidente de un espacio para marchar con ellos y para pronunciarse. No, y además el presidente está presentando una reforma laboral. ¿O qué pretende? ¿Que los sindicatos apoyen a qué? ¿A María Fernanda Caballo? El presidente está presentando una reforma laboral que recoge muchos de los reclamos históricos de los sindicatos, entonces es legítimo también que ese día defiendan esa reforma, pero
Ricardo, yo quiero poner todo en sus justas proporciones. ¿Cuál es el problema que la gente se movilice un domingo o se movilice un miércoles festivo, como va a ser el próximo 1 de mayo, y que lo hagan en paz? Digamos, eso lo que habla es de una democracia vibrante, sana, que se expresa y que se expresa con garantías, se expresa en las urnas, pero también se expresa utilizando distintos mecanismos, y yo creo que eso hasta ahí está bien. Lo que pasa es que las marchas terminan infiltradas. Las marchas de hace 2-3 años terminaron infiltrados por los radicales de la primera línea, por que el ELN. incendiaban con botellas de gasolina. Esta marcha está igualmente infiltrada por otros pirómanos, pero que no utilizan bombas de gasolina para incendiar, sino las palabras, que son los que marchan con ataúdes, que son los que piden tumbar al presidente de la República. Y cuando ese es el tono de la marcha, cuando las voces que tienen mayor visibilidad son las más radicales, las que no buscan construir ni tender puentes, sino simplemente destruir. Insisto, unos lo hacían y la primera línea de la derecha están siendo estos radicales que quieren incendiar también el país, que marchan con ataúdes, que llaman a un juicio político. Los demócratas tenemos que rechazar esas expresiones, así como en su momento rechazamos las expresiones de violencia en las marchas contra Duque. Aquí hay que reclamar que en un país con instituciones sólidas, con una democracia, al presidente ni se le agrede diciéndole que hay que matarlo con un ataúd, ni con símbolos, y mucho menos con actos reales, pero también de igual manera que sean las instituciones quienes tramiten de manera natural, si hay unas investigaciones contra el hijo del presidente, pues que lo hagan las instituciones, llamar a un juicio político al presidente, buscar justamente derrocar al presidente, porque si hay unos mínimos sectores que están en eso sería una equivocación, y las marchas tienen una posibilidad de ser constructivas en la medida en que esas voces radicales se aíslen, dejen de tener protagonismo, porque son una pequeñísima minoría, como eran los violentos en las marchas del 732. Ricardo, pero a ver, aquí Aurelio dijo Felipe que es que lo que yo quería era que los sindicatos apoyaran a María Fernanda Cabal. No, Felipe, ni a María Fernanda Cabal ni a Petro. El movimiento obrero tiene que ser independiente, tiene que ser autónomo, no se puede endosar a ningún gobierno. Y más el 1 de mayo, es que yo quiero resaltar lo que simboliza el 1 de mayo para los trabajadores del mundo. Y usted convertir eso en la marcha para Petro, por favor. ¿Pero por qué no se puede? ¿Pero por qué no pueden endosar? Perdón, Felipe. Porque pierde autonomía, pierde autonomía. Sus dirigentes están en su derecho, pero representan a sus consecuencias. Pierde autonomía, pierde independencia, Felipe. Eso es fundamental en cualquier organización gremial y más en una organización de obreros y trabajadores. Pero yo no quiero hacer alusiones personales, pero me veo forzado a lo siguiente. Hace 2 años hemos venido oyendo, por ejemplo, personas como Francisco Maltés, que ejerció como presidente de la CUT, con el cuento de que había que endosarle el movimiento obrero a Petro. Vaya, mire los contratos que ya está recibiendo en el Departamento de Protección Social por parte de Gustavo Bolívar. El movimiento obrero no se puede conducir así, no se puede llevar a ese tipo de desenlaces donde termina siendo la aspiración de los dirigentes obreros a ser parte de la burocracia oficial. Esto no puede seguir siendo de esa manera. Y tienen razón las voces que se levantan dentro de los sindicatos a decir: no entreguemos la independencia, no entreguemos la autonomía, porque tarde o temprano nos va a costar esto, y muy caro. De hecho, esas Ricardo, voces, pero sobre Aurelio, de hecho, esas voces se manifestaron algunas el domingo pasado. O sea, yo vi una delegación de la CGT nutrida e importante marchando contra el gobierno del presidente Petro, porque consideraban que de alguna manera los han atropellado. Y yo sí creo que hay una diferencia muy grande entre unas manifestaciones espontáneas, sin rótulo político, y otras en donde el presidente aprovecha una fecha simbólica para aterrizar en una marcha de los trabajadores. ¿Que tiene derecho a marchar? Sin duda. ¿Que todas las marchas las vamos a respetar? Por supuesto. ¿Que eso es democracia? Sí, pero la estrategia del presidente es oportunista. Eso también hay que verlo y ellos deberían darse cuenta de eso. 7:35 minutos, Álvaro. Ricardo, pero sobre los excesos, insultos y amenazas de las marchas, no es bueno normalizarlas. Son condenables, dañan las marchas, manchan a los manifestantes correctos, son de gente peligrosa. Y sobre el presidente del Senado, en buena parte de las marchas, la del domingo y otras, son porque las instituciones como el Senado no hacen su trabajo, no hacen reformas necesarias. En salud
No les sirvió la de Petro, pero tampoco les sirvió la de Duque ni la de Santos. Lo que les gusta es no cambiarle un pelo a las EPS, como ahora no quieren cambiarle un pelo al sistema pensional, que hasta el expresidente Gaviria, jefe del Partido Liberal, que es el autor de ese sistema, o lo propuso al Congreso, concede que hay que mejorarlo porque quedó con errores muy graves. Pero Álvaro, mayoritariamente el presidente del ahí Senado, va avanzando la reforma pensional, está a punto de ser aprobada pero en el Senado. está al borde de unirse. No, hoy se va a aprobar. A eso quiero referirme. El presidente del Senado, en lugar de hacer jugadotas para ahogar la reforma pensional, como hizo hace 2 o 3 semanas, que cerró el Congreso varios días, dizque para protestar. Eso no se lo cree nadie. Los congresos no están para protestar y cerrarse, sino para trabajar y desbloquear los conflictos sociales que hay en la sociedad, precisamente para que no se desborden a la calle. Entonces, si el presidente del Senado, que hable menos sobre Petro y se preocupe porque el Congreso haga su trabajo, que no lo ha venido haciendo, sino bloqueando. Estamos al borde de que esta reforma pensional se hunda por tiempos. Si fuera así, podría ser en buena parte porque el presidente del Senado, con su jugadota de cerrar el Congreso unos días, ayudó a eso. Hoy se va a aprobar seguramente, Álvaro. Faltan 24 artículos, 7:36 minutos. Daniel, su opinión. Ricardo, yo no creo que salir a marchar en cualquiera de las 2 marchas o las múltiples marchas que haya sea endosar la voz de uno, la protesta de una persona a algunos quienes convocan la marcha. Yo creo que los trabajadores son libres tanto de salir a marchar el miércoles 1 de mayo como de apoyar el gobierno si así lo quieren, y eso no es endosar las cosas. Es como si, con el ejemplo que ponía María Consuelo, es como si habláramos hoy de que la CGT endosó su marcha a la extrema derecha. No es así. Salieron a protestar porque están preocupados con algunas de las reformas del gobierno, como la extrema derecha saldría a protestar por otras razones por las que están preocupadas con este gobierno. Yo no creo eso. Y tampoco creo que el presidente del Congreso no deba salir a hablar de Gustavo Petro. Yo creo que las amenazas que está planteando Gustavo Petro en sus intervenciones en contra de la institucionalidad, de la democracia, de la Constitución, las reformas que está planteando y la forma en que está planteando estas reformas amenazando a los otros poderes públicos es peligrosa, y el presidente del Congreso tiene todo el derecho y además yo creo que la obligación de salir a alzar la voz en contra de estas salidas antidemocráticas de Gustavo Petro. Yo creo que hace bien el presidente del Senado en salir a llamar la atención de la ciudadanía como voz principal del Congreso de los riesgos que corre la democracia colombiana con estas intervenciones indebidas en contra de los otros poderes públicos del presidente Gustavo Petro. No, pero es que no es lo mismo, Daniel, que los sindicatos salgan a protestar como salió la CGT frente a políticas que no están de acuerdo, como la reforma pensional, a que cojan y vuelvan, entreguen el legado del movimiento obrero a un presidente de turno. No es lo mismo. A mí me da mucha pena, pero es diferente usted salir a respaldar políticas de un gobierno, endosarle el movimiento, que salir a protestar. No es lo mismo. Aurelio, no es lo mismo. Pero convengamos algo. Hay una identidad, ideológica con los sindicatos. Yo no le veo problema al tema. No hay ninguna identidad ideológica. No hay ninguna identidad ideológica. No, hay una identidad ideológica. Pero coja los afiliados, los millones de afiliados. Pues la ministra de Trabajo coge los millones de afiliados del sindicato y pregúntele si ellos se identifican ideológicamente con el gobierno. No es así. Pero, Aurelio, históricamente los sindicatos se han marchado contra los gobiernos. Históricamente los sindicatos. Porque los gobiernos no eran gobiernos de izquierda. Hoy Gustavo Petro es el presidente. Es el presidente con el que ellos más se ven representados. No, Ricardo, históricamente los sindicatos han salido a defender su punto de vista sobre la sociedad, su punto de vista sobre la política pública en general. No han salido a firmar un cheque en blanco a un gobierno. No es lo mismo. Ahora, si la doctora Gloria Inés Ramírez ahora le consulta la reforma laboral a la embajada norteamericana y defiende la reforma pensional del Banco Mundial, cosa que ella hace unos años contrariaba y enfrentaba, pues bueno, es problema de ella, pero no es problema del movimiento obrero, para nada. 7:40 minutos, Paola, para pues yo también logro entender, sin embargo, sí, Aurelio. Porque habla de la captura de un día que no debería estar cooptado por un gobierno, que es un día importante en general para los trabajadores. También logro entender ese punto. En cualquier caso, me quedo pensando que si fuéramos, digamos, pacientes de un psiquiatra y estuviéramos ante un diván o en un diván sentados, Ricardo, creo que lo que nos diagnosticaría sería algo así como un delirio paranoide. Porque
por un lado, pues nadie quiere tumbar al presidente, pero por el otro, tampoco es peligroso que se presenten este tipo de situaciones de marchas van, marchas vienen y que haya otra el 1 de mayo. Digo, no logro yo entender a esta altura del paseo por qué eso supone un riesgo para la democracia cuando se suponía hasta hace algunas horas que era una manifestación de las democracias vivas y de la gente que vive en libertad y que puede salir a marchar cuando quiera, como quiera, claro, pues sin bloquear vías. Es que es más, lo que hemos visto es que no ha habido ni vandalismo, ni destrucción, ni CAIs, ni Transmilenio, ni vidrios rotos. ¿Cuál es el problema en que sigamos marchando en esta tónica? La verdad no sé, y la verdad creo que efectivamente cualquier psiquiatra nos diagnosticaría a todos, ya no solamente al presidente, una especie de delirio paranoide. Termina siendo pues en un tema estoy complicado. Totalmente de acuerdo con Paola. Lo que pasa es que cuando están polarizadas las posiciones, Héctor, y hay una confrontación y los líderes de un lado y del otro son radicales, como en este caso el presidente Petro y los digamos que se autodenominan líderes del otro lado, pues siempre hay radicales en un lado y en el otro, y se encuentran en las calles, esperamos que no, y se termina generando una confrontación. Claro, no. Olimpiada de manifestaciones. Es malo que se convoquen. Es malo que se convoquen el mismo día, a la misma hora, en el mismo eso sí sitio, es el peor escenario. pues porque claro que eso genera una confrontación. Es que violenta, ya hay una contramarcha convocada para el 1 de mayo, claro, y por eso... en eso estoy totalmente de acuerdo, que esa sí es una marcha totalmente condenable, digamos, porque claramente tiene como propósito coartarle a quienes habían, digamos, pedido su turno, por decirlo de alguna manera, pues ejercer su derecho a expresarse. Y entonces eso sí, claro que es condenable, pero que la democracia esté en la calle, a mí me parece es una expresión de vigor de esta democracia, que se hayan expresado centenares de miles de personas el domingo pasado y que el 1 de mayo salgan otras tantos, o los que sean, más o menos, no importa. Eso me parece, el activismo ciudadano, me parece que es un gran logro del gobierno, no digamos del gobierno, a propósito del gobierno del presidente Petro. El presidente Petro ha logrado, sin quererlo, sin proponérselo, sin que esté en su agenda, varias cosas. Y la mayor, a mi modo de ver, es el vigor de la democracia colombiana, el hecho de que el sistema de pesos y contrapesos funcione, el hecho de que la prensa esté más activa para controlar al gobierno, el hecho de que los ciudadanos estén más pendientes para participar en el debate público. Esos 3 logros me parecen extraordinarios, así como me parece extraordinario que haya en el gobierno representados sectores sociales que nunca han estado en el gobierno o que cuando estuvieron de adorno. Me refiero a los sindicatos a los que se ha referido Aurelio, que en algunos momentos estuvieron, digamos, un poco de adorno, nombraron unos ministros de trabajo provenientes del movimiento sindical, pero en realidad era como para completar la foto, no era realmente un propósito de asumir la agenda sindical en el gobierno del presidente Petro, y yo no comparto la agenda sindical, pero me parece que tienen todo el derecho y me parece un gran avance que haya un gobierno que la haya asumido, pues la ministra del Trabajo es una exdirigente sindical, el director nacional de planeación es un exdirigente sindical y hay muchos otros en altos niveles de gobierno que han representado ese sector social y por lo tanto claro que marcha para apoyar a ese que siente que es su decirles a los gobierno. Otros que son adornos y es un poco ofensivo, porque es decirles que no hicieron nada, que solo decoraron, que solo estuvieron ahí de forma y que no hicieron nada de fondo. Me parece que tampoco hay que atacar a los otros para subirle y para destacar a esto. Lo que yo sí agradezco de estas marchas, tanto la del domingo como la del 1 de mayo, es que sean en festivos, porque es que no se oponen ni a la productividad, ni al trabajo, ni a la movilidad de la ciudad. Entonces, eso me parece bien. 7:45 minutos, hablando de los procesos ante el Consejo Nacional Electoral, de los líos del presidente Gustavo Petro y de su campaña. En Estados Unidos, Juan Camilo, aparecieron Nicolás Petro y Juan Fernando Petro en el informe de corrupción estatal del Departamento de Estado, el informe anual sobre derechos humanos. Ricardo, en Colombia hay que destacar que aún no hay resolución sobre estos hechos, solo unas pesquisas, pero son tan relevantes que merecieron una mención específica en el reporte sobre derechos humanos en el mundo en el 2023 del Departamento de Estado. Hay una sección específica en ese reporte que se titula Corrupción
en el gobierno. En ese apartado, que es breve para el caso de Colombia, el Departamento de Estado reseña, abro comillas, corrupción. La Fiscalía General abrió investigaciones al hijo y hermano del presidente Petro por presunta aceptación de pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro, cierro comillas. Si bien es una mención meramente descriptiva, es también llamativa. En meses anteriores sobre este escándalo, recordemos que el Departamento de Estado solo había dicho que es un asunto que le corresponde investigar a las instituciones en Colombia y que confiaba en ellas. También menciona el reporte otros hechos de presunta corrupción gubernamental, particularmente a nivel local, relacionados con la implementación de los acuerdos de paz, y destaca la apertura de investigaciones a exsenadores, exgobernadores, exalcaldes y actuales gobernadores, sin detallar nombres, pero recogiendo información de la Fiscalía. Pero además hace un recuento de la situación de derechos humanos en Colombia, que no mejoró significativamente frente al año 2022 y donde la situación sigue siendo preocupante. Tampoco fue el caso, o más bien, es el mismo caso en el mundo, como aseguró el secretario de Estado, Anthony Blinken. We once again see human rights and the rule of law under stress in more ways and in more places across the globe. Governments continue to lock up citizens who challenge those in power and call for a better future, from Belarus to Venezuela. Many are young. Una vez más vemos los derechos humanos y el Estado de Derecho bajo presión en más formas y en más lugares en todo el mundo. Los gobiernos continúan encerrando, encarcelando a ciudadanos que desafían a quienes están en el poder y piden un futuro mejor. Desde Bielorrusia hasta Venezuela, decía Blinken. Si bien en la región, en efecto, el caso de Venezuela se lleva el protagonismo por la corrupción del gobierno, violaciones de derechos humanos, persecución a la oposición política y falta de voluntad del gobierno o del régimen de Maduro de investigar excesos, también se encienden las alarmas por Colombia, particularmente por el accionar también de organizaciones criminales como las disidencias de las FARC y el ELN, que según el reporte son los principales responsables de asesinatos, ataques con bombas, secuestros y otras violaciones a los derechos humanos. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo... Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Mientras el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la directora del DAPRE, Laura Saravia, hacen un llamado a la autocrítica y al diálogo con los inconformes, los más radicales, como el propio presidente Gustavo Petro, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, o el director de la SAE, Daniel Rojas, dicen que lo que pasó el domingo es un intento para tumbar al gobierno, que es una élite la que marchó, que habla de corruptos, de narcos, y además de ello, y a pesar de todas estas calificaciones que más son descalificaciones, dice el presidente Petro que el gobierno seguirá abierto al diálogo, pero noticia de la realeza, Silvia, publicación de una foto por parte de la princesa de Gales, Kate Middleton. ¿La foto está editada o no es editada, Silvia? ¿De quién es la foto? Sí, Ricardo, ¿te acuerdas tú de todas las polémicas que ha habido por las fotos que había publicado la princesa Kate, la princesa de Gales? Porque, claro, ella ha estado con esta complicación de salud, ella está en tratamiento por cáncer. Y cuando para el Día de la Madre publicó una foto de ella con sus hijos que finalmente las agencias la tumbaron porque era una foto editada. Hoy, 23 de abril, ocurre que el más pequeño de los hijos de los príncipes de Gales, Luis, cumple 6 años y ella ha publicado una fotografía, pero llama mucho la atención porque, claro, el Palacio de Kensington, que son los que manejan las relaciones públicas, asegura que esa fotografía no ha sido editada. La foto, claro, es de un niño de 6 años tendido en una manta, sonriente, es el menor de ellos, que dicen que además es el más travieso, y ellos agradecen en un mensaje que han enviado a través de las redes sociales todos los saludos de cumpleaños para el menor de los
los hijos de Kate y William. De los tratamientos que está siguiendo por este diagnóstico de cáncer Catalina o Kate, princesa de Gales, no sabemos nada más que ese propio mensaje que ella publicó con un video en las redes sociales luego que se hizo toda esta polémica por la intervención de la fotografía, pero no fue la última fotografía criticada, no solamente esa en que ella aparecía con sus hijos para el Día de la Madre, sino que luego Getty Images, que es otra transnacional de la fotografía, también advirtió que la última fotografía de la reina Isabel, en que aparece con gran parte de sus nietos apenas unos días antes de fallecer, también había sido editada, Ricardo. 7:50 minutos, Silvia. Gracias. En Venezuela habló el número 2 del régimen, descalificando la entrevista del expresidente Juan Manuel Santos con De Folha de Sao Paulo, donde dice que tienen que actuar con urgencia Gustavo Petro y Lula da Silva si quieren de una forma adecuada incidir hacia el tránsito de Venezuela hacia la democracia, para evitar que haya una eventual inhabilitación de Edmundo González Urrutia, como se rumora insistentemente. El régimen estaría a punto de quitarse plenamente la careta y de ser como su hermanito en dictadura, como es el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, mire, fue Diosdado Cabello quien respondió, tildó de narco paramilitar a Juan Manuel Santos en medio pues, de esta respuesta de su nombre fuerte del chavismo, esta declaración del ex mandatario colombiano, que considera, como tú decías, crucial lo que pueden hacer Lula da Silva y Gustavo Petro sobre Venezuela, pues cree que en las próximas horas o días pues el gobierno de Nicolás Maduro terminará inhabilitando la candidatura unitaria de Edmundo González Urrutia. Y agregaba Juan Manuel Santos que una negociación es fundamental, salida digna la llamaba, algo pues que generó esta respuesta de Diosdado Cabello, que dejó claro que acá el chavismo, el gobierno, lo que él representa, no piensa en eso, ni en salida ni en transición, que lo que tiene que hacer la oposición es ganar el 28 de julio la presidencial, algo que ellos también buscarán. Escuchemos. Yo vi una declaración de uno de los jefes del narcoparamilitarismo en Colombia, Santos, llamando casualmente al presidente Petro y a Lula, hablando de transición. Nosotros no estamos desesperados por irnos, Santos. No. Para nosotros irnos tienen que ganarnos unas elecciones. Y nosotros vamos al 28 de julio a ganar las elecciones presidenciales. Aquí no hay transición, no. La transición pendiente es al socialismo. Recordemos incluso, Ricardo, que fue el mismo presidente Petro al finalizar una reunión con su par de Brasil hace justamente una semana, que asomó esa palabra de plebiscito y que eso podría terminar siendo la presidencial del 28 de julio para que haya garantías a quienes pierdan esa elección. Un término o una idea que no ha sido ampliada o explicada por ninguna de las partes hasta ahora. Y en este momento, reiteramos la información de más temprano, Ricardo, 8:52 de la mañana, todavía sigue en el aire la postulación de Edmundo González Urrutia para que sea apoyada por todos los partidos políticos de la oposición. Aún el CNE no ha autorizado o no ha permitido esa diligencia administrativa para que Edmundo González Urrutia, además de la tarjeta de la Mesa de Unidad, tenga la tarjeta también de los demás partidos que conforman la plataforma unitaria. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Los falsos positivos son una prioridad para la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta mañana otra decisión de esa jurisdicción contra 4 exaltos mandos militares lo confirma. Fueron llamados a rendir versión dentro del caso 03 los generales del Ejército, el general retirado Carlos Orlando Quiroga, que estuvo en ese cargo entre octubre de 2006 y diciembre del 2008, y Eduardo Bear Benítez, que estuvo en ese mismo cargo entre 2006 y 2008. Están citados para el 15 de mayo. Inicia allí la citación en la JEP hasta el 14 de junio de este año, y su versión será sobre el trámite que le dieron a denuncias, advertencias sobre asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas como bajas en combate por hombres que estaban bajo su mando. Los otros 2 generales son Carlos Omairo Lemus, que fue jefe de Estado Mayor del Ejército entre 2005 y 2008, y Carlos Arturo Suárez Bustamante, que fue jefe de operaciones e inspector general tanto del Ejército como del Comando General de las Fuerzas Militares entre 2006 y 2010. Este fin de semana habrá cónclave del presidente Petro y sus ministros y su círculo más cercano en Boyacá para intentar recuperar el apoyo en las calles, para buscar la estrategia de escuchar a los 7:54, Paola. Hubo reunión finalmente después de casi 2 años de gobierno del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, del gobierno nacional, de la institucionalidad energética con las generadoras de energía. 2 años casi tuvieron que pasar para que se vieran cara a cara.
Increíble Finalmente. la ideologización. Eso causa la ideologización. Y la negación, que ya finalmente, pues ya a esta altura del paseo no podían seguir negando el problema sobre el cual les venían advirtiendo desde hace rato, desde hace año largo, casi 2 años, como bien dice usted, pues expertos del sector energético, exministros, gente que es profundamente conocedora de ese sector eléctrico, y ya le tocó ahora sí pues al propio gobierno del presidente Gustavo Petro empezar a tomar cartas en el asunto, Ricardo, finalmente hacer caso sobre las recomendaciones de que esto con la buena voluntad de la gente no se solucione, que toca a punta de garrote y de Lo zanahoria. que pasa es que se apareció San Pedro, ¿no? San Pedro Pues, salvó la papeleta. por ahora. Pero claro sí, que alguien, sí, apareció San pero sabe Pedro. que alguien, algo me contaba alguien en estos días que es bien importante, alguien que conoce mucho de este tema de los embalses, y me dice, mire, están tan secos los embalses, es tan seca la tierra, que cuando llueve no es que empiece a subir, porque esto no es como, digamos, el piso de una piscina que está en baldosa, no, esto es tierra, y la tierra por dentro está muy seca, entonces lo que está cayendo en este momento está yéndose casi que a las partes más profundas de la tierra, y solo cuando esto ya esté totalmente rebosante van a empezar a subir en serio. Palabras más, palabras menos, lo que se necesita todavía es que llueva, y llueva muchísimo. Y el problemita es que el IDEAM dice que las lluvias de mayo estarían por debajo de lo normal, o por lo menos por debajo de lo esperado. Entonces, por eso es que sigue latente ese riesgo de un posible y eventual racionamiento energético. Así que al gobierno le tocó ahora sí hacer caso. Se está de los llamados que alejando. le Hoy vienen estamos en haciendo 30% del nivel de los embalses. Sí, pero lentamente. Una pregunta, ¿y van a resolver el problema de las tarifas, Bueno, es que ese es de el las punto. tarifas de la costa? Entre ¿Vamos otras a seguir cosas, los Caribe pagando la luz perpetua, la luz divina, la luz yo sé toda de que su se paga ahí? indignación, padre. Yo sé de su molestia, sé de la molestia de miles de habitantes de la costa Caribe, y ese fue uno de los temas de esta reunión que ayer se adelantó en la Casa de Nariño. La doctora Natalia Gutiérrez es la presidenta de Acolgen, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía. Doctora Gutiérrez, buenos días. Buenos días, Ricardo, y buenos días a todos en la mesa de trabajo. Gracias por esta invitación. ¿Cómo les fue en la reunión con el presidente Petro? A ver, yo creo que primero lo que hay que decir es que celebramos la reunión. Sí, fue una reunión en la que estaba el ministro, el superintendente de servicios públicos, estaba la CREC, estaba la UCME, estaba la doctora Laura Sarabia y pues por supuesto el presidente de la República. Fue una reunión amable, tranquila, larga. Nos dejaron presentar todo el panorama como nosotros lo estábamos viendo, y yo creo que uno puede dividir la reunión en 2 partes. Hablamos primero claramente de una cosa que, como ustedes bien lo dicen, advertimos hace más de un año, y en aras de la discusión yo creo que hay que decirlo, y es que se lo dijimos al presidente también: el problema de balances de energía no es un problema que se haya generado en este gobierno, pero sí es un problema que le tocó maniobrar a este gobierno. Entonces, no han entrado los proyectos. Nosotros vemos un atraso de los últimos 4 años de un acumulado de aproximadamente 4.000 megas de energía que debieron haber entrado, y que si hubieran entrado hoy, seguramente no hubiéramos estado tan apretados en este fenómeno del Niño, ¿sí? Pero habiendo dicho esto, el sistema ha respondido, el agua se ha administrado como se ha tenido que administrar, las térmicas se han prendido en su totalidad, y pues el llamado de atención es que empezó a llover efectivamente, pero esa lluvia, digamos, no nos debe tranquilizar del todo. Como muy bien lo dicen ustedes, aparentemente va a haber unas lluvias ahorita en abril, pero parece que también pueden haber unas semanas secas y un mayo con unas lluvias mucho más bajas del promedio de lo normal. Entonces, los embalses toma su tiempo que se llenen, pero además hay que entender también que hay unos embalses que justamente sus niveles operativos no son ni el 30 ni el 27, a veces son mucho más altos en la medida en la que tienen muchos sedimentos, y todas estas turbinas dejan de trabajar cuando hay un riesgo de que estos sedimentos entren a las turbinas. Entonces, hay un montón de complejidades que todavía no podemos, yo creo que bajar la guardia. Esto fue la primera parte de la reunión, y de pedirle al presidente que tenemos que armar un plan de verdad para poder sacar adelante toda la energía de todas las tecnologías
que tenemos en el plan en el país. Sí, el presidente les dijo algo, doctora Gutiérrez, sobre el hecho de que hoy hayamos tenido que depender casi en su totalidad de la energía de las térmicas que se mueven a través de lo que él considera combustibles fósiles, contaminantes, destructivos. ¿Dijo algo acerca de eso, de la necesidad que ha tenido el país para no apagarse de depender de las térmicas? Sobre ese tema, Ricardo, nosotros no profundizamos, pero claramente desde el gremio sí hicimos un énfasis muy importante en que el diseño respondió, en que las térmicas están prendidas y son las que nos están haciendo pasar, digamos, esta coyuntura de una manera exitosa hasta ahora. Y el presidente sí se refirió a que claramente estamos en un sistema hidrotérmico que tenemos que mejorar, ¿sí? Yo creo que él entiende perfectamente que esto tiene que tener una transición, ¿sí? Y la buena noticia es que nos lo dijo muy puntualmente. Yo en campaña había dicho que no estaba de acuerdo con los embalses, pero yo creo que en este momento, y dadas las circunstancias y entendiendo cómo funciona mucho más al detalle este sector y que el mundo está evolucionando hacia sus proyectos hidráulicos que de alguna forma los había abandonado, Colombia también tiene que volver a retomar proyectos de embalse, ¿sí? Nos dijo muy claramente, necesitamos embalses en zonas complementarias del país, y necesitamos que haya inversión y que haya apuestas por nuevos embalses en el país. Entonces yo creo que eso estuvo muy bien, Ricardo. Yo creo que también hay que entender, y se lo dijimos, ese